Vamos a saludar a nuestro próximo invitado, aquí lo tenemos en nuestro estudio, al doctor Sebastián Restuccia, que es el director del Hospital Zonal de Trelew. Gracias por venir. Sí, gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están trabajando en el hospital? Es una etapa de expectativa, de prepararse todavía. No llega la parte más intensa, de que se espera. Siempre se habla de que en algún momento puede venir algún brote, algún pico. Por ahora, expectantes con todo listo. ¿Cómo están en el hospital? Sí, exactamente. Esto cabe aclarar que nosotros venimos trabajando hace ya 1 mes y medio en este tema. Desde antes que se declare la cuarentena a nivel nación, empezamos un trabajo que fue de a poco, que tuvo que ver con mucha lectura, donde tuvimos que ir adecuándonos a cada uno de los decretos que se fueron sacando tanto a nivel nacional como provincial. Y es verdad, estamos en una etapa de preparación, digamos. Todo el sistema hospitalario o sistema sanitario de Trelew lo tuvimos que ir modificando. Las formas de atención no son las mismas. La forma de ir a buscar un turno, evitamos que sea presencial, le tuvimos que reprogramar todo lo que es la aplicación de la vacuna antigripal. Si bien al principio cometimos ciertos errores, o sea, tuvimos que readecuarlo, acomodarlo por documentos, por horarios, evitando que la gente no se vaya acumulando. Y los servicios preparando desde adentro del hospital cada uno de los servicios para, si eventualmente tuviéramos algún caso sospechoso o confirmado de COVID-19, poder tomar las medidas necesarias, de atención necesarias para proteger, darle la mejor calidad de atención al paciente, como siempre, y la adecuada protección del personal. Sebastián, ¿esto incluyó una modificación física en la infraestructura? Digamos, No, de sectores, de zonas, movimiento, digamos, desde lo físico, te pregunto. Sí, tuvo que ver mudanzas, esas cuestiones, mudanzas de consultorios, el personal o profesional que atendía en determinado consultorio tuvo que quizás moverse, y lo que sí se adecuó son circuitos dentro del hospital. ¿Cómo son ahora? Bien, ahora está diferenciado, digamos, el personal tiene una entrada diferenciada de lo que es el resto de las personas que van a atenderse, los pacientes, y cada vez que ingresan al hospital los pacientes se encuentran con 2 circuitos, ¿sí? Con un personal que les pregunta si consultan por cualquier otra patología o por patología respiratoria. Nosotros les pusimos 2 colores, verde y rojo. El verde es el circuito polivalente, el circuito común, el que me duele la muela, me duele la panza, tengo vómitos, diarrea, que no tenga que ver con la patología respiratoria, va a seguir un circuito y va a ser atendido por un grupo de profesionales en un consultorio distante del resto de los pacientes que manifiesten a la llegada al hospital que presentan síntomas respiratorios. Correcto. Este paciente es derivado a un circuito especial, un circuito rojo, donde es recepcionado por lo que llamamos triage. ¿Sí? Acá el paciente ya es evaluado con un barbijo colocado, eso nos permite aislar el paciente, digamos, una vez que... Se le pone al paciente. Exactamente. Y el profesional también tiene el mismo insumo. Sí, exactamente. Hay que recordar esto, una vez que el paciente es sospechoso o manifiesta presentar síntomas respiratorios, la colocación del barbijo nos permite aislarlo de alguna manera. Y el profesional que recibe, en este caso un enfermero, está también equipado con todo lo necesario para la protección de su persona, digamos. Y ahí se evalúa más finitamente, digamos, de qué se trata la patología en sí por la cual está consultando. Y sigue un circuito especializado, digamos, adentro, después del hospital, donde va a un sector especial. Porque a todo esto tuvimos que sumarle, digamos, lo que va a seguir viniendo, la fractura, el apendicitis. Y la gripe de la época, aparte. Y la misma gripe. De época de... ¿no? Eso le iba a consultar, porque uno lo que está viendo que hay alarma en otros hospitales del país, acá por suerte todavía no, es cómo se trata el resto de las enfermedades. Hay mucha gente que dice que ha terminado en cuadros muy graves, incluso hay casos que han llegado a algunos a ser fatales, porque el sistema está tan preparado para el coronavirus que es como que expulsa el otro tipo de patología, ¿no? ¿Y acá cómo se lo piensa eso? No, eso lo tuvimos siempre en cuenta, digamos. Nosotros decíamos que tenemos que atender la contingencia por el coronavirus sin descuidar lo que sabemos que va a venir. Sabemos que vamos a seguir teniendo apendicitis, sabemos que va a haber infecciones urinarias, o sea, la patología de todos los años, lo que uno está acostumbrado a ver, va a seguir estando. Pero también vamos a tener esta cuestión. Por eso tenemos estos 2 circuitos. La gente que manifiesta alguna o cualquier otra enfermedad tiene hoy por hoy a disposición 4 centros de salud, que son el Constitución, el Amaya, el Tiro Federal y el Etxepare, para ir a hacer su atención, que son 4 puntos de la ciudad que tratamos de
de ubicar, y la guardia del hospital en estos momentos, donde no se le va a negar la atención, ¿sí? Por eso diferenciamos estos dos circuitos. Claro, pero como preguntaba Ariel, te pregunto, por ejemplo, síntomas. En junio, julio, bajas temperaturas, probable que venga gente con fiebre y con tos también, por citar dos de los y aparte síntomas. con la psicosis propia que cada uno debe tener por toda la información. ¿Cómo se ¿no? actúa en Tengo un un caso poquito así, de tos, o me siento raro y bueno, pienso que es respiratorio. O el cuerpo débil, ¿no? El dolor de cuerpo que es de la gripe. Que por ahí es muy de la Por gripe, eso, ¿no? claro, exactamente. Por eso nosotros no podemos discriminar hoy por hoy el paciente respiratorio, que le llamamos, el que presenta síntomas respiratorios, si es un coronavirus o no. Por eso el circuito en generalizado. Y esto va cambiando todos los días. Esto en salud se va modificando, incluso hasta la definición de lo que llamamos caso sospechoso. No es que todo paciente respiratorio sea un coronavirus, eso tienen que quedarse tranquilos. Hay gripes, hay resfríos, hay anginas, hay otras enfermedades, y para definir un caso sospechoso tiene que cumplir con ciertas pautas, o sea, ciertos criterios, haber viajado durante los últimos 14 días a cualquier otro país que no sea la Argentina, o algunas provincias, como por ejemplo Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, o sea, Cava o Gran Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz. Entonces tiene que darse esas características para definir que el paciente puede ser un caso sospechoso de una coronavirus. especie de embudo, me imagino. Exactamente. Como una manga que va para ese lado. Esta definición fue cambiando desde que arrancó la pandemia. Para nosotros en la provincia fue cambiando y se va modificando continuamente. Por eso estamos muy atentos a eso también. ¿Qué pasa con lo que no es respiratorio, no? En esta situación de cuarentena, gente en la casa que no puede salir, niños, gente adulta o de mediana edad que no puede salir. Ese otro, el circuito verde que vos decías, ¿se ha incrementado con alguna patología que no sea habitual, de tipo psicológica, de angustias, de ataques de pánico? No sé. Escuché de cardiología que hay muchos casos Me por ese decía lado. Gómez hoy, el intendente de Costa, dice, fue al hospital, de cada 4 casos, 3 se llevan ansiolíticos, nos dijo en la nota. Digamos, no sé si ese fenómeno usted está pasando aquí, si fue una exageración. Digamos, ¿cómo se vive acá esa parte, no? Sí, mira, la verdad que yo no te puedo dar un número exacto y decirte 3 de cada 4. No, te digo si ves un incremento distinto a otra época. Sí, se percibe en la gente por un lado y se percibe también en el personal de salud este tema. Es por eso que ya desde hace un tiempo, hace por lo menos 10 días, que hay un equipo de salud mental, del Servicio de Salud Mental, que está trabajando con los diferentes equipos que contamos en el hospital, tratando de detectar estas cuestiones de pánico, de ansiedad. Pero bueno, a veces la consulta puede ser ansiedad, pero queda camuflado bajo algún otro síntoma o estas cuestiones. La verdad que definir si es un caso de ansiedad, de angustia, uno es, digamos, por descarte, cuando descartó otras cosas que verdaderamente corre peligro, por ejemplo, un infarto o esas cuestiones, la descarto primero para poder decir que sí es una ansiedad o estas cuestiones. Pero no se ha movido la aguja mucho, digamos, no notas eso. No notamos eso. Digamos, dentro del total de las consultas, todavía el 80% de las consultas en los centros de salud y en el hospital siguen siendo patologías que no son respiratorias, y el 20% de las consultas al día de hoy están siendo respiratorias. Hasta hace una semana, 10 días, estábamos en el 9% de consultas respiratorias. Hoy, por los fríos, por los humedad, por todo esto, digamos, por el avance de la temporada, hemos aumentado un 20%. Pero es una cifra, discúlpame, por lo que está dentro de lo normal, digamos, esperable, año por año. Esperable totalmente. Bien. Incluso hasta un poco menos, se podría decir también. Bien. La consulta, cuando vuelvo a lo que planteabas de que nos estamos preparando, todo lo que incluye la preparación y estar listos para una situación crítica. Incluye que es, obviamente, todo el personal de salud, pero también el personal que puede estar en el ámbito privado, tener médicos disponibles, estén atentos, ustedes van a estar de guardia, porque si los necesitamos tienen que estar para el hospital. Sí, exactamente. O sea, cuando uno habla de pandemia, digamos, habla de una situación de emergencia total, digamos, que supera, o sea, uno pone como máximo, digamos, la superación de todo sistema sanitario que involucra tanto al público como al privado, digamos. Por lo tanto, sí, la Asociación Médica estuvo haciendo un listado de eventuales profesionales que pueden estar a disposición. Hemos tenido reuniones con el sector privado también, articulando, o sea, funciones de cada uno y qué juego va a hacer, qué lugar va a ocupar cada uno a medida vayamos transitando esto. Y la preparación, bueno, tiene que ver con
con esa cantidad extra de profesionales que necesitamos, tanto enfermeros como médicos, kinesiólogos, personal incluso hasta de mucamas, administrativos. Tiene que ver con eso, tiene que ver con un acopio de material, digamos, de elementos de protección personal conocidos ahora que le llamamos, digamos, porque tenemos que cuidar a los que están en la primera línea, que son los camisolines, el barbijo, las cofias, las botas, y con todo un trabajo de capacitación que venimos haciendo para llevar tranquilidad, digamos. Lo que nosotros estamos transmitiendo es lo siguiente. Hoy por hoy notamos mucha ansiedad en cuanto a quiero tener todo puesto, lo más que pueda tenerlo puesto. Y en realidad eso no garantiza absolutamente nada si no sabemos cómo se coloca y cómo se quita el elemento de protección personal. Entonces estamos abocados en esa etapa, en entrenar a todo el personal, que todo el personal sepa cómo colocarse, cómo quitarse adecuadamente el equipo, porque podemos ¿Qué pasa con eso después? Exacto, en qué se procesa eso, en qué bolsa va. Los circuitos de terapia han cambiado, el paciente, circuitos que no entran solo un tipo de profesionales sino otros. La verdad que es un trabajo que no hemos tenido día libre, digamos. Es todo no hay el tiempo. experiencia, ¿no? La última pandemia fue en el 1918. Creo que ninguno de los que estamos hoy con vida, digamos... Puede que parezca, pero no. Exacto. ¿Y cómo está entre el sistema sanitario en cuanto a camas de terapia y respiradores preparados entre el hospital más lo privado, digamos? Mira, eso se hace en base a un estimativo, digamos. La Organización Mundial de la Salud estipula que cada tanta cantidad de habitantes y tanta, digamos, de acuerdo a las medidas de aislamiento que tomen o que tomemos de cuarentena, estimamos qué porcentaje de la población puede estar afectada y en base a ese porcentaje qué cantidad de camas necesitamos para atender esa demanda. Nosotros planteamos 3 tipos de cama, la cama de terapia intensiva, en la cual hoy por hoy contamos con 10 unidades ya en funcionamiento para trabajar, que están disponibles para este fin, con la apertura de por lo menos 10 camas más. Con estas camas nosotros entre Leu, en el hospital y algunas del privado que podemos también hacer uso, estamos en condiciones de decir que podemos hacer frente a los casos graves que puedan pasar, tanto entre Leu como en el área programática. Porque cuando uno habla del hospital de Trelew, nos limitamos a pensar en la población de Trelew y esto no es así. Somos el hospital cabecera de todo el área programática, del área rural que va hasta Paso de Indios y hasta Camarones, ¿sí? Incluimos, en este circuito, digamos, queda Rawson, que también está haciendo lo suyo, fortaleciéndose, por lo tanto no lo contamos estrictamente en la estructura que armamos nosotros. Camas de terapia, esto es lo que les dije, podemos ampliar a 20, 25 camas, con eso estaríamos cubiertos. Hablamos de camas de mediana complejidad, que son los pacientes clínicos que requerirían internación, oxígeno y un seguimiento más estricto, pero no un respirador, entre 40 y 50 camas, que también hoy por hoy podemos brindarlas, las estamos equipando, abriendo... despejando salas de cirugía y derivando esos pacientes a otros hospitales como Gaiman y Dolabo. Y después camas extras, que son pacientes leves, que no requieren oxígeno, pero sí de repente algún aislamiento fuera del domicilio, que estamos pensando entre 200 y 250 camas. Hicimos un relevamiento por toda la ciudad, recorriendo clubes, asociaciones, otras clínicas, y estamos en condiciones de poder decir que podemos abrir esas camas. La última mía, Sebastián. Primero, los números actualizados de Trelew en cuanto a aislamiento preventivo y casos sospechosos. Y se espera llegada de reprovincializados, no sé cómo se dice, en estos días, digamos. ¿Cómo es el sistema, el protocolo para los que vengan? En principio tengo entendido a Buenos Aires. Bien, digamos, la llegada está organizada, digamos... El Ministerio de Transporte sabe qué va a venir el colectivo, cuánto ya está enlistado de esa gente. No se le hace control. Sí, por eso. O sea, hay un grupo que se dedica a eso, tenemos día a día las personas que van ingresando de antemano. Nosotros ya sabemos cuándo el colectivo salió de Córdoba, cuándo el colectivo salió de Buenos Aires, de La Plata, de donde sea. Ya sabemos que va a salir la hora y la hora aproximada de llegada. Hay un grupo que va al encuentro de esas personas que están ingresando a las provincias y se le hace un control.
Este control consta de temperatura, se le toman los datos y se les explica, digamos, que tiene que cumplir lo que es el aislamiento preventivo y obligatorio, digamos. Esas personas son distintas, no pueden ir ni al supermercado, digamos, porque no pueden estar en contacto. Después de que nosotros tomamos conocimiento del domicilio de este listado, hay un grupo de personas que hace el llamado diario de estas personas, preguntándoles cómo se sienten bien, si tienen algún síntoma. Si manifestaran alguna duda, pasa un segundo grupo, que ya son médicos, que hacen lo que llamamos triage telefónico, determinan si el paciente está cursando o no, o si empieza a transformarse de un aislado a un caso sospechoso, y después termina de cerrarse el caso con un grupo de 2 personas, una médica que está haciendo epidemiología en estos momentos y también una epidemióloga que está en desarrollo. Eso por un lado, o por ahí, si de repente son gente que ingresa a la provincia por cuenta propia, tiene a disposición el 0800-222-CORO, donde debe anunciar su llegada y ahí se toman los datos de... Ninguno de esos casos se ha hisopado, todavía no. No estamos en esa etapa, ni por ahora es necesario en la provincia, digamos. Correcto. Eso puede ir modificándose. En cuanto a los números que me preguntabas, concretos de aislamientos no los tengo actuales. Sí, no tenemos hasta el momento, por lo menos en el último reporte, casos sospechosos ya se descartaron. Y hay un caso que es un contacto estrecho que está en estudio, digamos, pero todavía no hay definición. La última de mi parte, aprovechar lo que es un agente del sistema de salud, del sistema sanitario, cómo juega en la cabeza. Te hablaba de todas las prevenciones que están tomando. Uno ve en otras partes del país los índices de contagio dentro de los hospitales, de los enfermeros, de los médicos es alto, dicen a nivel mundial. Yo, por ejemplo, una médica conocida de otra parte del país me dice, yo ya sé que me voy a contagiar. O sea, lo tengo asumido, me dice ella, ¿no? ¿Ustedes lo ven así o, digamos, hay como mucha preocupación en ese sentido? Sí, hay preocupación, no son solo los médicos, son todo el personal de salud, desde mucamas hasta cualquier eslabón, digamos, en la atención, mucamas, radiólogos, enfermeros, kinesiólogos, médicos. Y no sé si estoy tan de acuerdo con que lo voy a tener. Me parece que este es el momento donde tiene que prepararse, esto que les decía, o sea, qué necesito y cómo me lo coloco y cómo me lo quito. También tener en cuenta que muchos de los del personal de salud que manifiesta o que está confirmado de infección son también muchos que tuvieron viajes al exterior, digamos, que adquirieron la infección no en Argentina, sino en otro lado. Pero esperemos no eso, no queremos eso. Acá queremos cuidar al que cuida, por eso estamos trabajando fuertemente en todo lo que es el proceso de compras de cuestiones de elementos de protección personal para evitar cualquier tipo de contagio. Creando estos circuitos que les decía, creemos que la mejor forma es centralizar todo lo que es infecciones por COVID confirmadas o sospechadas en el hospital y derivar todo el resto de la patología afuera para que el personal se concentre en una sola cosa y que sepa cuáles son las medidas y no estar disperso atendiendo esto y otra cosa. Así que la idea es que creemos que, no sé si es así, yo creo que me voy a contagiar y voy a ser positivo. Esperemos que no. Esperemos que no. Gracias por la visita, por la información. Gracias por venir. Bien, hacemos pausa y en un ratito nuestro último invitado.